Al nombre de Jesús sea la gloria, la adoración y la exaltación. Bendecimos y exaltamos el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Aquí estamos nuevamente en la voz de Dios que señala el camino. Bendecimos y exaltamos el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Dios, sea bendecida hoy tu casa, tu vida, tu familia, tu pareja, tus hijos. Sea bendecida la labor de tus manos. En el poderoso nombre de Jesús. Sea bendecida tu salud mental, emocional, física y espiritual. Sea bendecida en el nombre de Jesús tu empresa, tu economía, y sea bendecido tu diario andar con Dios. Esto va en el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Estamos aquí esta mañana una vez más en la serie Atando el Hombre Fuerte. Ya estamos en la número 22 y vamos hoy a mirar la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, el versículo 23, que dice así: porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí tenemos entonces la historia de Saúl, o por lo menos cuando Dios desechó a Saúl, ¿cierto? Parte de su historia. Saúl, rey de Israel, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Bueno, Dios había enviado a Saúl a que destruyera, ¿cierto?, totalmente un pueblo. Y resulta que Saúl dejó lo más gordo del ganado para ofrecerle al Señor sacrificio. Porque a él le pareció, ¿cierto?, a él le pareció que eso era bueno. Oído, le pareció que eso era bueno. Y resulta que cuando Samuel viene donde Saúl, entonces oyó todo ese bullicio del ganado y todo esto, porque Saúl le había dicho que había cumplido, y dijo Samuel: usted no cumplió, usted se rebeló. Entonces hay rebeldías que son declaradas, y hay otras rebeldías que son más bien como silenciosas, que no parecen como exactamente rebeldías, ¿cierto? Como pasivas, llamémosla de esta manera, más bien pasivas, rebeldías en apariencia pasivas. Pero resulta que no era exactamente tan pasiva, porque cuando Dios dice que no hagamos esto o aquello, no se puede hacer, no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque esto es considerado como rebeldía. Y aquí Samuel le está diciendo a Saúl que como pecado de adivinación es la rebeldía, oído, como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, para cuando Dios me hable a mí, yo tengo que prestar atención para no hacer lo que a mí me pareció que Dios me dijo, o hacer lo que me parece a mí que es bueno, sin Dios haberme dicho que lo haga. Si consideramos este punto tan delicado, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en rebeldía porque a nuestro parecer lo que estamos haciendo es bien, sin contar exactamente con la ayuda de Dios, sin contar con su dirección? Entonces hacemos lo que a nosotros nos parece que es bien. Otras veces utilizamos el nombre del Señor para hacer ciertas cosas y para hacer creer que estamos siendo dirigidos o direccionados por Dios, y efectivamente no estamos siendo direccionados por Dios. Así que nos engañamos a nosotros mismos. Pero mira el punto tan delicado, que la rebeldía es como espíritu de adivinación.
¿verdad? Bueno, ¿y por qué se mirará esto así? Yo creo que esto se mira así exactamente porque el primer rebelde en la historia conocida de Dios y del hombre y de su mundo espiritual, Satanás fue el primero que se rebeló dentro de lo que nosotros alcanzamos a conocer, según la Biblia, la palabra de Dios. El primero que se rebeló contra Dios se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Aun cuando eso no se llamaba Diablo ni Satanás, ¿cierto? Era el lucero hijo de la mañana, ¿verdad? Entonces resulta que se rebeló contra el Señor. Entonces, claro, ahora el Señor mira ese pecado y lo hace ver como pecado de adivinación, como espíritu de adivinación, la rebeldía. Oído. Bueno, ¿por qué será que Dios mira o hace ver la rebeldía como espíritu de adivinación? Porque el espíritu de adivinación se supone o ve cosas, ¿cierto?, que para él son buenas, pero exactamente van en contra de Dios. Saúl, antes de llegar Samuel, estaba contento porque había vencido y porque había traído para ofrecer, según eso, al Señor una ofrenda. Pero cuando Samuel viene donde Saúl, esa alegría y esa tranquilidad se le convierte en angustia, y a partir de ahí la vida de Saúl se desgració. ¿Por qué se desgració la vida de Saúl? ¿A causa de qué? De no oír y hacer las cosas como Dios le había ordenado. Hablamos mucho de rebeldía, y cuando hablamos de rebeldía nosotros, por lo regular nosotros los mayores, cuando hablamos de rebeldía, siempre señalamos al muchacho, ¿cierto? Señalamos al niño, señalamos al muchacho, al adolescente, al joven, y decimos, ese muchacho, esa muchacha son rebeldes, no hacen caso, siempre hacen lo que ellos quieren. Pero resulta que cuando miramos, el problema no es solamente del niño, o del muchacho, o del joven. El problema es del ser humano como tal, que se rebela en contra de Dios. Cuando la mujer en el jardín del Edén decidió rebelarse contra Dios, porque lo que hizo fue rebelarse contra Dios, porque escuchó la voz del diablo. Dios le había dicho, el día que de él comieres ciertamente moriréis, y Satanás le dijo, no moriréis. O sea, lo que Dios le dijo fue mentira. Entonces, claro, a la mujer creerle más a la voz del enemigo, se rebeló contra el mandato divino. Y el hombre, cuando comió, sin haber sido ni siquiera tentado, ni siquiera conquistado fue, sino que la mujer comió y le dio también a él, ¿verdad? También se rebeló contra Dios. Bueno, la Biblia presenta que el engaño fue a Eva, pero no sabemos si Satanás estaba allí, si Adán estaba allí también escuchando, o por lo menos contemplando la escena, porque pues a mi parecer no creo que la serpiente hubiera abierto su boca y hubieran salido palabras tal cual como si fueran de un humano hacia Eva. Creo que la serpiente le habló al corazón de Eva, pues vio Eva la serpiente allí en el árbol y seguramente le habló al corazón. Pues no me imagino la serpiente hablando con Eva y Eva tranquila y hablando con una serpiente, un animal. No me imagino eso. Creo que tal vez le habló al corazón. Bueno, eso lo sabe Dios, ¿verdad? El hecho aquí es que estamos hablando de la rebeldía como tal. Entonces la rebeldía es ir en contra de los preceptos de Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios, es ir en contra de lo que Dios realmente quiere o ha preparado para mí. Y si etimológicamente vemos que desde el cielo el primer rebelde se llama Diablo y Satanás, quiere decir entonces que cuando yo estoy siendo rebelde a la voz de Dios, al llamado de Dios, al mandato de Dios, entonces me estoy ¿qué?
me estoy uniendo exactamente a ese ministerio de rebeldía que Satanás comenzó en el cielo. Así que entonces, cualquier aspecto de rebeldía está llamando, si bien es cierto, el espíritu mismo del hombre o la naturaleza misma del hombre que está inclinado hacia la desobediencia porque fue impregnado desde el principio allí con Adán. Entonces el hombre en su rebeldía continuamente desagrada a Dios en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Está desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por fuerzas contrarias. Entonces, en su naturaleza pecaminosa, el hombre tiene su aspecto rebelde. Y cuando en su naturaleza pecaminosa, el hombre tiene su aspecto rebelde, quiere decir que tiene unas puertas ¿qué? Abiertas a cualquier espíritu de rebeldía. Y cuando viene el espíritu de rebeldía, no viene solo, sino con la obstinación. Porque aunque se le diga que es rebelde, porque es que eso fue lo que pasó con Saúl, le dijeron que había cometido pecado, que no había hecho lo que Dios dio, y de una vez en su obstinación replicó y dijo, no, yo sí hice la voluntad de Dios. Entonces la persona rebelde es obstinada, o sea que la rebeldía no viene sola, ¿cierto? Viene acompañada de muchos males, Por lo tanto, entonces, cuando el hombre en su naturaleza aplica o ejerce su rebeldía, muchos espíritus vienen a la vida de él para agregarse a esa inclinación de pecado, a esa inclinación de rebeldía, para que totalmente se aleje de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesucristo el Señor. No sé en qué aspecto de rebeldía se puede encontrar alguien que esté escuchando o que haya de escuchar esta palabra sencilla esta mañana. No sé. Pero mire que su rebeldía puede estar escondida, o mi rebeldía puede estar escondida de una manera pasiva. Porque cuando es de una manera compulsiva, de una vez el rebelde todo el mundo lo señala y todo el mundo lo hace a un lado, o bueno, por lo menos cuando hablo de todo el mundo es los que no quieren ser rebeldes, porque si está en el mundo de los rebeldes, pues todo el mundo lo apoya, ¿verdad? Pero hablando del mundo de los que no estamos en la rebeldía, por lo menos consciente, ¿cierto? Porque no sé si consciente o inconsciente, a veces piensa uno que era como inconsciente o inconsciente porque ya le han dicho que matara todo lo que hubiera allí, todo lo que tenía que matar. Bueno, entonces resulta que la rebeldía en mí pasiva, o sea, una rebeldía silenciosa, pasiva, maliciosa, que está allí y hace su trabajo silenciosamente, calladamente. Y entonces hay muchas personas que dicen, hermano, pero es que yo no entiendo por qué a mí me pasa esto, por qué me pasa aquello, por qué me pasa lo otro, si yo soy un buen hermano. Y bueno, y se dan una calificación alta. Y dicen, yo oro, yo leo la Biblia, yo predico, yo ayuno, yo vigilo, doy ofrendas, doy diezmos, doy votos. Entonces, ¿qué más quiere Dios pues de mí? Porque hay gente que se revela, ponen bravo, ¿cierto? Resulta que aunque haga todas esas cosas, Dios mira el corazón del hombre, ¿verdad? Dios mira el corazón del hombre. Por eso nuestra relación con Dios debe ser desde lo más profundo del corazón, ¿verdad? Y que sea Él el que nos califique. Entonces yo creo que podríamos decir hoy como el salmista, mírame, oh Dios, examíname y ve si hay en mí espíritu de perversidad y guíame por el camino eterno, o el camino justo, o el camino bueno, o el camino recto, ¿verdad? Sería bueno venir a la presencia del Señor con humildad y darnos cuenta si hay algún aspecto de rebeldía en nosotros. ¿Cuántas veces se ha querido hacer algo en el nombre del Señor en la iglesia y usted se ha opuesto? O yo me he opuesto, ¿cierto? ¿Cuántas veces viene un hermano sencillo, humilde, a presentar la voluntad de Dios en algún aspecto
pero como es el hermanito fulano de tal, el que por allá como que no es muy nombrado, el que de pronto no se viste muy bien, y entonces como que lo desechamos. ¿Y cuántas veces estamos rechazando es la obra de Dios, la voz de Dios, verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto para que los espíritus de rebeldía no vengan a nosotros y de una manera maliciosa y de una manera silenciosa nos lleven a la perdición, ¿verdad? Tenemos que ser entendidos y pedirle al Señor que nos abra los ojos del entendimiento. Porque ¿cómo es posible que en este tiempo o en nuestro tiempo digamos que somos cristianos, que somos espirituales, que vamos para el cielo e ignoramos la obra de Satanás? ¿Sí ven? Hermano, deje a Satanás quieto. Hermano, no moleste con Satanás, déjelo quieto, hermano. O sea, imagínese usted un hijo de Dios defendiendo al diablo. Entre tanto que la Biblia dice que resistamos, y resistir es hacerle la pelea. ¿O resistir es qué? Resistir es dejarlo quieto. Resistir es hacerle la pelea. Y eso es lo que estamos haciendo con estas reflexiones sencillas, cortas, pero definitivas, o sea, poderosas en Dios, para que atemos el hombre fuerte de todos estos aspectos que he venido mencionando y podamos tener ¿qué? Una vida correcta en la presencia del Señor, y que seamos conscientes de que todos estos aspectos que hemos venido viendo pueden manifestarse en alguno de nosotros, y entonces tenemos que estar alerta, con los ojos bien despiertos, con el entendimiento y nuestro espíritu unido al Señor, para considerar, para ver el mundo espiritual y darnos cuenta cuando espíritus vienen a atropellar la mente, a atropellar la casa, a destruir la familia, a no querer que andemos bien con Dios. Todos esos espíritus de rebeldía que vienen de una manera muchas veces silenciosa y destruyen a causa de ¿qué? De nuestro adormecimiento espiritual, porque estamos más entretenidos buscando dinero y buscando otras cosas que buscando la presencia del Señor. No que no necesitemos el dinero, claro, yo lo necesito, usted lo necesita, todos lo necesitamos, pero tenemos que elevar por encima de todas estas cosas la voluntad de Dios, porque no pertenecemos a este suelo, a esta superficie. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, vamos a desechar todo aspecto de rebeldía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el espíritu de humildad y de sencillez en el nombre de Jesús, para que podamos vivir una vida, una conducta, una relación con Dios plena. Recuerde que esta es la voz de Dios que señala el camino, la cual nos conduce por el camino recto para vivir y para andar rectamente en los caminos del Señor. Dios les bendiga, feliz día para todos.